Somos Paula, Carmen, Silvia, Nadia y Melina, y yo voy a presentar el proyecto con inteligencia artificial generativa, la teoría de la identidad social y actualidad. Esta teoría, desarrollada por dos psicólogos sociales, Henry Tafel y John Turner, en la década de los 70, plantean una parte muy importante de la identidad social, que no solo se define como individuos, sino en quién somos nosotros también perteneciendo a grupos y cómo nos identificamos con ellos. Esta teoría parte y tiene tres procesos principales, que el primero es la categorización social de las personas a grupos, incluyéndonos a nosotros mismos. Luego nos identificamos con determinados grupos que nos hagan sentir a nosotros mismos, y por último comparamos nuestro grupo con el resto para mantener así una identidad positiva. Este trabajo se relacionará con conceptos clave y su importancia para comprender fenómenos como la cohesión grupal y el favoritismo hacia el propio grupo, y la dinámica de relación entre grupos dentro de la sociedad de las siguientes noticias utilizando la inteligencia artificial. A continuación veremos distintas noticias y cuál es su relación con la teoría de la identidad social. En primer lugar, la noticia publicada por El País el 4 de diciembre de 2025 informa que Vladimir Putin ha declarado que Rusia tomará a la fuerza el control del Donbass y de la región conocida como Nueva Rusia. No solo busca controlar militarmente, sino también lleva a cabo una estrategia cultural dirigida a reafirmar la identidad rusa en la zona ocupada. Esto implica promover lenguas, valores y memoria histórica rusa entre la población local. Este enfoque lo podemos analizar desde la teoría de la identidad social, como hemos comentado antes, que explica cómo las personas clasificamos a los demás en dos grupos. Por un lado tendríamos el endogrupo, que sería Rusia y todos sus seguidores, y el exogrupo, que serían los ucranianos. Esta división influye en nuestras percepciones, comportamientos y puede justificar desigualdades o la dominación entre grupos. La reafirmación de la identidad rusa pretende generar una cohesión interna y justificar la dominación sobre la población local. Por tanto, el conflicto no es solo algo territorial, sino que también una lucha por la identidad colectiva y el sentido de pertenencia. En cuanto a la noticia 2, esta expone que en España muchas personas, pese a tener empleo, viven en riesgo de pobreza debido a bajos salarios, a precariedad laboral y al alto coste de la vivienda. Esto rompe con la idea de que trabajar garantiza una estabilidad y esa pertenencia a la clase media. Este fenómeno lo podemos analizar desde la teoría de la identidad social de Tafel y Turner, que explica que las personas construimos nuestra identidad a partir de los grupos a los que pertenecemos. Desde esta perspectiva, la situación que se describe en esta noticia genera una contradicción entre la identidad de un trabajador y la experiencia real de sentirse pobre, lo que afecta a la autoestima y al sentido de pertenencia. En conclusión, esta noticia no solo habla de un problema económico, sino también de una crisis de identidad social. Ser trabajador ya no asegura prestigio ni bienestar, lo que obliga a muchas personas a replantearse su posición en la sociedad. La siguiente noticia sobre la jerarquización social relata la desarticulación por la Guardia Civil de una red criminal que explotaba laboralmente a personas extranjeras en finca agrícola de Galicia. Los trabajadores cachados con falsa promesa de empleo eran obligados a trabajar en condiciones precarias, sin derecho ni protección, bajo vigilancia y amenaza. La operación terminó con varias detenciones y la apertura de diligencias judiciales. Analizaremos esta noticia desde la teoría de la identidad social, que explica cómo las personas tendemos a clasificarnos en grupos sociales, influyendo en las relaciones de poder y en la legitimación de las desigualdades. En este caso, los trabajadores inmigrantes son situados como un exogrupo de bajo estatus, con menos derechos y alta vulnerabilidad, lo que favorece su despersonalización y hace que sean vistos como un colectivo fácilmente explotable. Por el contrario, los miembros de la red criminal forman un endogrupo con mayor poder y control, lo que facilita la justificación de prácticas abusivas. Esta diferencia entre grupos se mantiene mediante coerción, vigilancia y amenaza, reproduciendo una jerarquía desigual. Así, la explotación no es solo un delito individual, sino un fenómeno ligado a procesos de categorización social y desigualdad estructural que aumentan el riesgo de vulneración de los derechos. Por último, en la noticia número 4, hablamos del aumento de la polarización política en España y del rechazo que hay hacia los líderes políticos, en una encuesta que se ha realizado en 2025 por el CEMOP. En esta encuesta encontramos datos que presentan un aumento respecto al año anterior y que muchas personas rechazan antes a los líderes políticos por delante de los partidos políticos propios.
Esto se relaciona con la percepción que existe de un clima político muy tenso, donde encuentran que hay muchas discusiones y pocas soluciones reales. Además, se observa una pérdida de confianza tanto en los líderes políticos como en los medios de comunicación, ya que muchas personas sienten que los medios intentan influir por delante que informar. Además, esta situación se puede explicar a través de la teoría de la identidad social, ya que señala que muchas personas se identifican con determinados grupos, como por ejemplo en este caso los líderes políticos. Esto provoca una división entre el propio grupo y el grupo contrario, reforzando las propias ideas y aumentando el rechazo hacia los que piensan diferente. En conclusión, esta noticia muestra cómo la identidad política influye en la polarización social y dificulta el diálogo entre los que piensan diferente. La IA generaliza en exceso, como por ejemplo diciendo los rusos y los ucranianos como si todos los rusos y todos los ucranianos tuvieran influencia en las decisiones políticas y militares de su país. Otro tipo de generalización que hace es que los trabajadores redefinen su identidad social ante la precariedad, como si todos los trabajadores fueran iguales o peor, como si la precariedad fuera igual para todo el mundo o hubiera un solo tipo de precariedad. Este tipo de generalizaciones hacen difícil la aplicación de la IA al trabajo social porque no hace un análisis crítico y no tiene en cuenta las desigualdades estructurales o el fallo de políticas públicas. Otro error que tiene la IA es no tener en cuenta el contexto sociocultural, político y económico de las noticias que está analizando. Por ejemplo, no analiza el contexto migratorio, la historia de España, el modelo económico español, la brecha generacional, las redes sociales, la crisis de alquiler, entre otros. Esto hace difícil analizar una noticia de manera crítica porque no se tiene en cuenta su contexto, o sea, son ideas esparcidas en el aire sin ningún análisis crítico. Además, la IA está reproduciendo estereotipos constantemente, como por ejemplo que los migrantes son vulnerables, que los trabajadores tienen precariedad o que los habitantes de sociedades neoliberales tienen que automejorarse, es decir, son ellos los únicos encargados de su bienestar y no el Estado. Por lo tanto, no está teniendo en cuenta las desigualdades estructurales que pueden existir. En conclusión, aunque la inteligencia artificial sea muy útil para brindar un análisis básico de estas noticias, no es una herramienta imprescindible para el trabajo social, es decir, es útil, pero hay que tener mucho cuidado con la información que se toma. Algunos de los errores que se han cometido y quedaron demostrados son la reproducción de las desigualdades estructurales, simplificándole los grupos vulnerables, y la falta de punto de vista cultural y político al analizar estas noticias, debilitando el argumento crítico y quedando un resumen simple y un análisis incompleto.